Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 36, donde la palabra del Señor dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Otros creyentes, dice nuestro autor, soportaron la ignominiosa cárcel como consecuencia de vivir en fe. José fue enviado a la cárcel debido a las falsas acusaciones de la inmoral esposa de Potifar, quien no soportó que un joven varón rechazara sus insinuaciones sexuales debido a que éste era un hombre de fe. El profeta Jeremías fue enviado a las dolorosas y humillantes mazmorras porque habló la palabra del Señor sin endulzarla con las mentiras de profecías inventadas por mentes hábiles para engañar a los incautos, sino que anunció al rey Sedequías la destrucción que vendría sobre Jerusalén como consecuencia de haber engordado su corazón con las riquezas materiales y la vana confianza que producen los tiempos de mucha tranquilidad. Pero ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios, sino que anduvieron en pos de falsas y pacíficas profecías que anunciaban tranquilidad y prosperidad. Mas Jeremías, como todos los profetas bíblicos, anunció las consecuencias de tan nefasto olvido del Señor, a pesar de que esto le costó que lo enviaran injustamente a la cárcel y luego lo echaran dentro de una profunda y oscura cisterna llena de un pestilente lodo en el cual parte de su cuerpo se hundía. Ustedes pueden leer esto en Jeremías capítulos 37 y 38. Tal fue el sufrimiento de mantenerse firme en la fe. Pero los siervos del Señor no desmayaron, sino que pusieron toda su confianza en Dios, aún en medio de la más cruel persecución. Otro profeta que fue enviado a la cárcel fue Micaías, el cual, manteniéndose fiel a la palabra del Señor, anunció al malvado rey Acab que moriría en la guerra y gran destrucción vendría sobre el pueblo de Israel en manos de sus enemigos como consecuencia de su reinante idolatría. Es interesante notar la diferencia entre la fe de los verdaderos siervos del Señor y la fe falsa de los falsos creyentes. El rey Acab era conocido por su gran maldad, de manera que los profetas le temían, le tenían miedo. Cuando él iba a salir a la guerra, consultó a los profetas que le podían pronosticar ellos, y la mayoría de ellos le anunciaron buenos augurios y una contundente victoria. Pero cuando él envió a un mensajero para que consultara al profeta Micaías, el mensajero le advirtió al profeta que hablara de la misma manera que el resto de los profetas, es decir, que le anunciara al malvado rey Acab cosas buenas y pacíficas, pues así libraría su vida de aflicciones. Él le dijo, primero de Reyes, capítulo 22, verso 13, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos y anuncia también buen éxito. Pero la respuesta de un verdadero hombre de fe siempre será la misma. Él dijo en el versículo 14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El profeta habló la confrontadora y nada halagadora palabra del Señor y en consecuencia fue enviado a la cárcel. Fue enviado a la cárcel y sigue diciendo en nuestro verso 36, fueron apedreados. Una tradición judía dice que Jeremías murió en Egipto, apedreado a manos de los judíos, los cuales se enardecieron contra él al no soportar la confrontación que les hacía el profeta por causa de la idolatría que ellos practicaban. Jesús acusó a Jerusalén de matar a los profetas y apedrear a los que le eran enviados.
casi siempre la mayor parte del pueblo visible, que se hace llamar el pueblo del Señor, no soporta la doctrina bíblica y rechaza a los pastores cuando estos hablan la verdad de la palabra sin tapujos y sin endulzar lo que debe ser confrontador. Zacarías, el hijo del piadoso sacerdote Joiada, fue lleno del Espíritu Santo en tiempos del rey Joás y proclamó sin temor la palabra confrontadora del Señor, diciendo: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Segundo libro de Crónicas 24:20. Pero los gobernantes y el pueblo, en vez de humillarse ante la palabra de Dios, se rebelaron contra el profeta y conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Segundo de Crónicas 24:21. ¿Por qué eran apedreados los profetas? Por la fe. Es la respuesta del autor de los Hebreos. La fe nos lleva a ser fieles a la palabra del Señor, de manera que siempre somos leales a su mensaje, tanto en la vivencia de nuestra vida como en la proclamación de la misma. El hombre de fe teme al Señor y no hace que su palabra sea dulce cuando ella debe ser amarga. El hombre de fe se caracteriza por ser confrontado con la ley del Señor y por confrontar a los demás con ella. Mas los que tienen una fe falsa no tienen temor del Señor y por lo tanto tergiversan el mensaje divino para hacerlo agradable a los oídos de los incautos y humanistas oyentes. Con razón el apóstol Pablo defendió el ministerio de los verdaderos apóstoles frente a los falsos ministros, diciendo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Segunda Corintios 2:17. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por esta palabra. Concédenos, especialmente a los pastores y predicadores y a aquellos que anunciamos el Evangelio por todo lugar, a ser fieles a tu palabra. Vivimos en un mundo malo y perverso, en un mundo que corre presurosamente hacia su propia destrucción, y nosotros no estamos anunciándoles el juicio que vendrán, porque tememos ser rechazados, despreciados, o considerados radicales o fanáticos. Señor, fortalece nuestra fe para que imitemos a estos hombres, héroes de la fe, que hablaron de tu palabra sin temor a lo que pudiera pasar con sus vidas terrenas. En Cristo Jesús. Amén.